Bueno, vamos a tener información sobre el dengue. Ayer me preguntaron de este tema. Se planteó que era un asunto relacionado a que no se habían comprado insecticidas a tiempo y que por eso creció la influencia del dengue en el país. Yo no tenía toda la información, solo por instinto dije de que seguramente estaba de por medio el negocio, los billullos, y sí, hay algo de eso. Pero le pedí aquí al doctor Hugo López-Gatell que explique qué está sucediendo, porque además es información para todos. Les comento sobre el dengue y es una enorme oportunidad para la salud pública para poder transmitir un mensaje de prevención y de promoción de la salud, porque efectivamente el dengue es una enfermedad infecciosa que afecta a todas y todos los mexicanos, particularmente los que viven en zonas más cálidas y húmedas, y la clave de la prevención está en el saneamiento básico, y el saneamiento básico tiene que ver con los espacios públicos, que son responsabilidad, su cuidado es responsabilidad de los gobiernos municipales, de acuerdo a nuestro artículo 115 de la Constitución, y también con los espacios privados, los espacios propios o comunitarios, y la responsabilidad desde luego ahí es social, comunitaria, familiar, personal. Les comento un poco de antecedentes. El dengue es una enfermedad infecciosa. Está causada por un virus del mismo nombre y existen 4 tipos de virus dengue, llamados así, dengue 1, 2, 3 y 4. Ahorita voy a retomar sobre eso. Segundo, el dengue se transmite por mosquitos en particular de un género que se llama Aedes. El nombre es intrascendente, pero sepan ustedes que este tipo de mosquito está en toda la República, en zonas que están por debajo de los 1,800 metros del nivel del mar de altitud, que para nosotros en México es casi todo el territorio, excepto la Ciudad de México, excepto algunas zonas del Bajío. Y progresivamente en los años recientes, 10 o 15, se ha observado que a mayores altitudes donde antes no circulaba el mosquito o no se transmitía el dengue, se va transmitiendo. Regresando a lo que decía el presidente y le preguntaron ayer, y efectivamente su intuición fue, como en varias otras ocasiones, muy atinada. Hemos sido sujetos de una campaña de desinformación por partes y grupos interesados en la comercialización de los insecticidas. Este es un mercado anual de más de 900 millones de pesos, solo de la compra federal, ahorita les cuento federal versus estatal, y lo que hemos visto es lo que hemos visto en casi todos los temas de insumos para la salud. Mercados concentrados, mercados amafiados, 2 grandes grupos que se disputan el control de las compras generales. La mayoría de estos productos son productos de patente y entonces no se hacen licitaciones, sino se hacen adjudicaciones directas de acuerdo a la ley. Y lo que ocurre es que se están queriendo posicionar. Debemos aclarar, porque este señalamiento de se atrasaron y por eso pasan las cosas, falso. Desde hace muchos años, 2/3 partes de los insecticidas que se compran cada año para el control de dengue se compran en los estados. Y desde el inicio del año, esto por los acuerdos de ejecución, se transfiere el dinero a las secretarías de salud estatales y esas secretarías compran y se aprovisionan porque es la primera línea de trabajo de insecticidas. 2/3 partes, 66%. Y la compra federal es para una fase que es tardía o más tardía, eso siempre ha sido así desde hace muchos años. Y entra cuando hay algunos estados que sus capacidades locales ya se rebasaron y entra la intervención federal con personal técnico del programa federal
o nacional de control de vectores y usa los insecticidas, solo una tercera parte de la compra que se compran a nivel federal. Debemos decirlo, reconocerlo en términos de calendario. Sí, tradicionalmente la compra federal de insecticidas ocurría en mayo o junio, ahora ocurría en agosto, pero nótese que no cambia la operación, porque está previsto y contemplado que la operación empieza con los estados, de modo que llegar a comprar en agosto la tercera parte de la compra federal no afecta los calendarios de uso de esos recursos federales. Razón por la que en lugar de hacerla en mayo o junio se hizo en agosto, porque estamos luchando contra la corrupción y no vamos a dejar de luchar contra la corrupción. Y encontramos que no había bases científicas, técnicas para preferir un insecticida o el otro, y en el pasado se hacían dedicatorias y se predominaban algunas compañías sobre otras. Y ahora quisimos hacerlo de manera muy rigurosa, muy transparente. Consultamos a expertos nacionales, consultamos a la Organización Panamericana de la Salud, tuvimos distintas reuniones de trabajo e identificamos cuál podía ser los esquemas de equivalencias de este tipo de productos. Entonces, en resumen, no tiene que ver las acciones administrativas de combate a la corrupción con la realidad del dengue. Bueno, finalmente, sí es cierto que este año 2019 tenemos 3 veces más dengue. Sí es cierto. Este es un fenómeno que ha ocurrido en varios otros años. A veces, si comparo solo con el año anterior, tengo más. Si lo comparo con el pasado o el antepasado, resulta que era igual y a veces era menos que 5 años atrás. De hecho, la transmisión de este año, 2019, es menor al promedio de la transmisión de los últimos 7 años. Si lo comparo solo con el año anterior, pues sí hay variaciones biológicas, tienen que ver con el clima y con el comportamiento de los mosquitos. La primera línea de trabajo, o sea, si la inquietud es si faltaron insecticidas, la respuesta es no. El gobierno federal transfirió los recursos oportunamente a las entidades federativas y de acuerdo a lo previsto, las entidades federativas compraron. 100%, las 32 entidades federativas tienen insumos y los han tenido desde mayo, junio, que es cuando se prevé que ya hay que tener la lista. Como es adjudicación directa, ya lo dije, en el periodo entre la instalación de los comités de adquisiciones y la adquisición es casi inmediata. Entonces, no se queden con la inquietud de ¿fue por un retraso? No fue por un retraso, es un fenómeno complejo que ya expliqué, de que haya más dengue este año, y quererle atribuir a una acción concreta es parte de esta campaña de desinformación de agendas secundarias de intereses comerciales.